Hola, bienvenido al canal de Cuentos Escalofriantes, aquí donde comienzan tus peores pesadillas. Apaga las luces, cierra las puertas y embárcate conmigo en las historias más terroríficas de la noche. El hombre que desafió a Sassy. Cerramos caminaba apresurado por el camino de tierra batida que lo llevaba a casa, los pies pesados y cansados después de un largo día de trabajo en el ingenio Esperanza. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo con matices de naranja y morado, y sabía que, si no apuraba el paso, pronto la oscuridad tomaría cuenta del sendero. La suave brisa que soplaba entre los bambúes traía consigo un olor dulce a tierra mojada, pero apenas se dio cuenta, absorto en sus pensamientos. Mientras atravesaba el bambusal, un estallido súbito cortó el silencio de la tarde y se detuvo. La sensación de estar siendo observado lo envolvió como una niebla. «¿Quién está ahí?», llamó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. El corazón latía acelerado en su pecho y miró a su alrededor, tratando de discernir entre las sombras danzantes que se formaban entre los troncos altos. Fue entonces que en medio de la penumbra apareció ante él una figura pequeña y esbelta. Era un niño sin camisa, con una sonrisa traviesa y una sola pierna. El chico tenía una mirada brillante y curiosa que parecía irradiar una energía peculiar. Antes de que pudiera procesar la visión, el niño desapareció entre las hojas como si nunca hubiera estado allí. Se sintió perplejo, los pensamientos zanzando en su mente. ¿Qué fue eso? ¿Un truco de la luz o algo más? Al llegar a casa, encontró a Rosa en la cocina preparando la cena. «Rosa, no vas a creer lo que vi hoy», dijo, la excitación transpareciendo en su voz. «Era un niño, pero solo tenía una pierna. Me sonrió y desapareció». Rosa levantó una ceja, escéptica. «Tú y tus historias. Debió ser la fatiga del trabajo. No te dejes llevar por fantasías». Sintió una punzada de frustración, pero no se rindió. «Te juro que era real. Eso del Sassy que dicen por ahí. Creo que vi uno». A la mañana siguiente, aún intrigado, decidió hablar con don Andrés, el vecino de siempre, un hombre de cabellos grisáceos y voz profunda, que siempre tenía una historia interesante que contar. «Don Andrés, ¿crees en historias del Sassy?», preguntó ansioso. El viejo soltó una risa, sus ojos brillando con el recuerdo. «Ah, el Sassy, un travieso ese chico. Si logras atrapar su gorro, puedes hacer un deseo. Pero cuidado, jugar con eso puede traer más problemas de los que imaginas». Las palabras de don Andrés resonaron en la mente de mientras regresaba a casa, la idea de un deseo comenzando a germinar en su corazón. La posibilidad de cambiar su vida parecía irresistible, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. La noche siguiente, Ramos no podía reposar los pensamientos que lo atormentaban. El Sassy, aquel niño travieso que había encontrado, parecía estar presente en cada rincón de su mente. Se revolvía en la cama, los ojos fijos en el techo polvoriento de la pequeña casa. ¿Y si pudiera pedir por riqueza o por una vida diferente?, pensaba, imaginándose libre de las obligaciones diarias y de las dificultades que lo rodeaban. El deseo crecía como un fuego incontrolable, y la idea de que un simple pedido podría cambiarlo todo le daba una sensación de poder. «¿Estás bien?», preguntó Rosa, preocupada por el marido que desde hacía días parecía distante. «No puedes dormir, ¿verdad?». «Solo estoy pensando en unas cosas, Rosa», respondió, tratando de esconder la ansiedad que se acumulaba en su pecho. Pero la verdad era que nada más parecía importante. La posibilidad de encontrar nuevamente al Sassy lo consumía, y sabía que necesitaba volver al bambusal. Con el corazón acelerado, decidió que al amanecer regresaría al lugar donde todo había comenzado. Se vistió rápidamente, la determinación pulsando en sus venas.
Al cruzar la puerta, la brisa de la mañana parecía susurrar promesas de fortuna y libertad. Caminando hacia el bambusal, sentía una mezcla de ansiedad y expectativa, como si estuviera a punto de entrar en una nueva vida. A cada paso, los sonidos familiares del monte lo envolvían, el susurro de las hojas, el canto distante de un pájaro, y por un momento creyó que podía escuchar la risa del sasi. Se dudó al llegar a la entrada del bambusal, pero la imagen de la riqueza y de las oportunidades que podría conquistar lo empujó hacia dentro de la selva. Recordaba las advertencias de don Andrés, pero la avaricia era más fuerte que cualquier temor. Al adentrarse en el bambusal, se oyó nuevamente esos ruidos de saltos, como si algo lo estuviera siguiendo. El olor a humo, pungente y familiar, lo envolvió, haciéndolo sentir un frío en la espina. Pero, en lugar de retroceder, avanzó. «Voy a encontrar al sasi y hacer mi pedido», murmuró para sí mismo, como un mantra de coraje. A cada paso, la oscuridad del bambusal parecía cerrarse a su alrededor, pero la esperanza de cambio lo impulsaba adelante. «¿Dónde estás, sasi?» «Estoy aquí», llamó, la voz resonando entre los árboles. El silencio que siguió era ensordecedor, y la ansiedad comenzó a mezclarse con un leve temor. Sin embargo, la ambición de Se lo mantenía firme. Estaba decidido a encontrarse con aquel que podría, de alguna forma, realizar sus deseos más profundos. Se Ramos avanzó cautelosamente por el bambusal, el corazón latiendo acelerado en el pecho. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, y cada crujido de las hojas secas bajo sus pies parecía una advertencia. No obstante, la presencia del sasi lo atraía como un imán. Cuando finalmente avistó la figura del niño de una pierna, la adrenalina subió aún más. El sasi estaba parado, con el gorro rojo bien ajustado en la cabeza, una sonrisa traviesa iluminando su rostro. «¿Viniste a buscarme, Se?», preguntó el sasi, su voz melodiosa resonando entre los bambús. «¿O solo estabas dando un paseo por la selva?». Se tragó en seco, tratando de disimular los nervios. «Yo quiero hacer un pedido. Sé que puedes realizar un deseo. Todos dicen que eres poderoso». El sasi inclinó la cabeza, los ojos brillando de curiosidad. «Ah, deseos, deseos. Pero solo si logras atrapar mi gorro primero». Dio un salto, desapareciendo entre las sombras antes que Se pudiera reaccionar. El hombre, tomado por la ambición, se lanzó en la dirección donde el sasi había estado. Con un movimiento rápido, logró agarrar el gorro rojo, sintiendo la textura suave entre los dedos. El sasi reapareció, la expresión de sorpresa rápidamente transformándose en una sonrisa maliciosa. «Bravo, bravo, pero ahora sé, vamos a los negocios. ¿Quieres pedir algo, no?». El sasi flotó a su alrededor, su tono de voz divertido contrastando con la tensión creciente en la atmósfera. Se dudó, la euforia de la conquista rápidamente disipándose. «Yo no sé exactamente qué pedir», murmuró, la incertidumbre apoderándose de sus pensamientos. «Ah, eso es interesante», exclamó el sasi, riendo de forma contagiosa. «La ambición es más poderosa que la razón, pero sin un deseo claro, podrías terminar arrepintiéndote. ¿Qué realmente deseas, Se? ¿Dinero? ¿Poder? ¿O quizás algo más simple como la felicidad?». El hombre se quedó en silencio, su mente girando en un torbellino de opciones. Sentía la presión de la mirada del sasi, como si la criatura estuviera desentrañando cada fragmento de su alma. «Yo solo quería una vida mejor, un futuro más próspero», finalmente dijo Se, pero su voz sonó dudosa. El sasi movió la cabeza, divertido, pero con un aire de seriedad. «Cuidado con lo que deseas, amigo mío. No todo lo que brilla es oro. Un deseo mal formulado puede traer consecuencias que no imaginas.
Entonces, como un truco de magia, el Sasi desapareció en la oscuridad, dejando a Se solo e inseguro, un frío en el estómago que no desaparecía. Miró a su alrededor. La oscuridad ahora parecía más opresiva, más amenazante. ¿Qué realmente quería? Las palabras del Sasi resonaban en su mente y la duda lo consumía. Se estaba allí, en medio del bambusal, su mente un torbellino de pensamientos. La atmósfera a su alrededor parecía volverse más densa, como si la propia naturaleza presionara sobre sus hombros. El deseo de riquezas y poder que antes iluminaba su mirada, ahora se convertía en un peso insoportable. Caminaba en círculos, tratando de encontrar un pedido que realmente lo beneficiara, pero la inseguridad lo consumía. ¿Qué pedido puedo hacer?, murmuró para sí mismo, su voz casi perdiéndose entre el susurro de las hojas. ¿Una casa más grande? ¿Dinero? ¿Un mejor trabajo? Cada idea parecía más vacía que la anterior. Recordó la expresión traviesa del Sasi y un escalofrío recorrió su espalda. Se miró a su alrededor, como si la propia oscuridad pudiera responder a sus dudas. Fue entonces que risas resonaron a su alrededor, risas que no parecían humanas. El corazón de Se disparó. ¿Quién está ahí?, gritó, tratando de mantener la voz firme, pero la duda se infiltraba en sus palabras. El aire se volvió helado y la presencia del Sasi se volvió palpable. Con un salto acrobático, el Sasi apareció frente a él, su gorro rojo brillando bajo la luz de la luna. «¡Cerramos!», exclamó su voz provocativa. «Veo que estás en problemas, amigo mío, pensando en qué pedir, ¿verdad?». «Yo solo quiero saber si puedes ayudarme», respondió Se dudoso. El Sasi movió la cabeza riendo. ¿Ayuda? ¿O esto es solo codicia disfrazada? ¿Qué tal un pedido que cambie tu destino? ¿O prefieres seguir con miedo? Aquellas palabras resonaron en la mente de Se como una advertencia, pero estaba tan envuelto en la idea de que podría cambiar su vida que se olvidó del peligro que implicaba hacer un pedido. El Sasi se acercó. La expresión en su rostro era una mezcla de diversión y malicia. «Tienes solo un instante, Se. ¿Qué deseas?». Se, tomado por el desespero, sintió el suelo temblar bajo sus pies. Intentó correr, pero algo invisible lo sujetó, arrastrándolo de vuelta. El miedo se apoderó de él y gritó al sentir su cuerpo derribado al suelo, la fuerza de la naturaleza abrazándolo de manera cruel. «¡No! ¡No es esto lo que quiero!», gritó, pero sus palabras parecían perderse en la oscuridad. El Sasi, ahora flotando sobre él, reía en un tono que sonaba como música y tortura al mismo tiempo. «¿Pensaste que podrías jugar con lo desconocido, Se? Pensé que eras más astuto». La risa del Sasi resonaba por el bambusal, mezclándose con el sonido del viento, mientras Se intentaba levantarse, pero la presión de la fuerza invisible lo mantenía atrapado. «Por favor, suéltame», imploró, la voz entrecortada por la emoción. «No quería, no pensé que sería así». El Sasi solo sonrió, una sonrisa que prometía más de lo que cumplía. «Ah, querido mío, vivir es hacer elecciones. Hiciste la tuya y ahora debes afrontar las consecuencias». Se debatió, pero la angustiante verdad comenzaba a asentarse en su corazón. Había desafiado algo que no comprendía y ahora pagaría el precio por su ambición desmedida. Se despertó en una habitación pequeña, con paredes blancas y un fuerte olor a medicamento. La luz del sol entraba por la ventana y se sintió desorientado. Al mirar a su alrededor, notó la presencia de una pareja de ancianos que lo observaban con preocupación. El hombre, de cabellos blancos y ojos amables, se acercó. «¿Estás bien, hijo mío?», preguntó con voz suave. Se intentó moverse, pero un dolor agudo atravesó su cuerpo. Miró hacia abajo y vio que estaba envuelto en vendas, la respiración corta y difícil. «¿Qué me pasó?», preguntó, la voz fallando. La mujer,
Con un pañuelo en la cabeza y manos temblorosas, explicó: «Te encontramos en el bambusal, herido. Dicen que atacaste a una criatura. Estabas casi desmayado cuando te encontramos». Aquellas palabras resonaron en la mente de C como un trueno. Una criatura. Inmediatamente recordó las risas malignas del Saci, la sensación de estar siendo arrastrado y la oscuridad que lo rodeaba. «No puede ser», murmuró, sacudiendo la cabeza en incredulidad. «Fue solo un accidente». El hombre asintió, pero su mirada cargaba un peso de preocupación. «Muchos hablan sobre el Saci. Algunos dicen que es travieso, pero otros hablan de cosas peores. Debes tener cuidado al jugar con lo desconocido, hijo mío». C sintió un escalofrío en la espalda. Ahora, más que nunca, se daba cuenta de que había subestimado las fuerzas que había desafiado. Las risas aún resonaban en su mente y el arrepentimiento lo consumía como una llama. Yo no quería hacer daño a nadie. Solo quería un deseo, una oportunidad», dijo, con la voz entrecortada. La mujer tocó su mano, transmitiéndole un poco de calor y compasión. «A veces, lo que más deseamos puede convertirse en una pesadilla, joven. Hay que saber lo que se pide». Las palabras de ella penetraron profundo en su corazón. C, antes consumido por la ambición, ahora se veía como un hombre quebrado, sin saber cuál sería el siguiente paso. Hizo una promesa silenciosa: nunca más jugaría con lo desconocido. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la confusión, algo aún lo atormentaba. La idea de haber hecho un deseo, de haber desafiado al Saci, aún flotaba en su mente como una sombra. «¿Qué hice?», susurró para sí mismo, sintiendo que la verdadera batalla aún estaba por venir. C. Ramos caminaba con pasos vacilantes por el camino que llevaba al ingenio Esperanza. Aunque su cuerpo se estaba recuperando físicamente, la marca dejada por el ataque del Saci aún lo seguía como una sombra persistente. Sentía las miradas curiosas de sus colegas de trabajo, y eso le causaba una incomodidad inexplicable. «Mira a C, el hombre que vio al Saci», susurraban entre risas. Intentaba ignorar, pero las palabras resonaban en su mente. Cierta noche, mientras se acurrucaba en su cama, una luz suave emanó de fuera de la ventana. C se levantó, atraído por esa luminosidad inexplicable. Una fuerza irresistible parecía tirarlo, como si lo llamara hacia afuera. Dudó, recordando las advertencias que le habían dado, pero la curiosidad y la esperanza de una segunda oportunidad prevalecieron. «Quizás pueda arreglarlo todo», pensó al abrir la puerta y adentrarse en el matorral. Al llegar al bambusal, la atmósfera era diferente. El olor familiar a humo y las risas lejanas danzaban en el aire, como si el propio lugar estuviera vivo. Y allí estaba él, el Saci, con su mirada traviesa y el gorro rojo que parecía brillar bajo la luz de la luna. «¿Has vuelto, C, en busca de algo que perdiste?». El tono de voz del Saci era provocador, y C sintió un escalofrío en la espalda. Yo quiero un deseo», tartamudeó, tratando de esconder su miedo con una determinación forzada. El Saci sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Ah, pero ¿cuál será tu pedido? ¿Riqueza, poder o tal vez algo más profundo?». C pensó por un momento. «Quiero ser rico, quiero tener todo lo que siempre soñé». Las palabras salieron de su boca como un eco de su ambición, pero tan pronto como terminó de hablar, el Saci comenzó a reír, una risa que resonaba como un trueno entre los árboles. «No entiendes, C. Los deseos tienen un precio y la ambición puede costar todo lo que realmente valoras». Aquellas palabras cortaron a C como una hoja afilada, y la realidad comenzó a desplegarse ante él. Vio destellos de su vida: Rosa, su esposa, las risas de sus hijos, la simplicidad de los momentos compartidos. La riqueza que deseaba parecía tan insignificante ahora.
No, no, ¿qué hice?, gritó. Pero el Sassy ya había desaparecido, dejando solo un rastro de risas resonando en la oscuridad. C, ahora solo, se dio cuenta de que había cambiado su esencia por ilusiones. No podría recuperar lo que había perdido, y la ambición lo había conducido a una tragedia irremediable. Vagando por el bambusal, se sintió como un espectro, eternamente atormentado por sus propias elecciones. Ese lugar, que antes parecía lleno de posibilidades, ahora era un laberinto de arrepentimientos.